Génesis 4, 9 hasta el 26 vamos a leer, o sea, toda la porción del verso 4, del capítulo 4 que nos queda. Dice así la palabra de Dios: y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, a Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada, el nombre de la otra Sila, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de todos los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Padre, sí necesitamos tu auxilio una vez más. Imploramos, Señor, que nos ayudes en este tiempo de exposición a tu palabra. Dispón nuestros corazones para escuchar tu palabra. Señor, imploramos que por la obra de tu Espíritu nosotros tengamos una correcta, reverencial y verdadera postura de adoración ante tu palabra, que entendamos que nos estamos exponiendo a la palabra de Dios y que ella es muy necesaria para nuestras almas. Imploramos en Cristo tu auxilio. Amén. Fyodor Dostoyevsky es sin duda uno de los escritores rusos más elogiados por la crítica universal. Ya se me acercó el hermano Georgi diciendo, oye, préstame el libro Crimen y Castigo. A su vez, su novela Crimen y Castigo, la más comentada y conocida, precursora de la novela psicológica, y en ella se analiza desde la perspectiva del quien comete un crimen todos los aspectos relacionados con la culpa y sus consecuencias o la consecuente sanción de la culpa. Junto con Guerra y Paz de León Tolstoy, otro autor, forma parte de las obras rusas que más han influido en la literatura. Crimen y Castigo ha sido llevada al cine una veintena de veces,
desde los mismos comienzos del séptimo arte a comienzos del siglo XX. Y algunos aquí están diciendo, bueno, el pastor no está consiguiendo mencionarme mis pecados, pero por lo menos mi ignorancia sí, sí lo está consiguiendo. Bueno, yo entiendo que hayan muchos que no hayan leído este libro o esta novela tan importante, pero lo que quiero que usted entienda, no solo se debe arrepentir de su ignorancia cultural, es que el tema que trata esta novela, Crimen y Castigo, que ha sido llevada al cine innumerables veces, incluso al teatro también, el eje central del libro de Dostoyevsky es el dilema o la condena psicológica y moral interna que sufre un asesino. En Crimen y Castigo se narra cómo un joven mata a una mujer que él consideraba una mujer despreciable, era una mujer realmente con muchos pecados y muchas maldades, y él justifica su asesinato en que esta mujer era muy mala, pero luego él no puede vivir con ese cargo de conciencia. Aunque la justicia de los hombres no le atrapa, o no lo había atrapado, el clamor de la sangre de la víctima delante de Dios hace que éste condene y disciplina al delincuente. Y esto siempre resulta en una fuerza poderosa impidiendo otros asesinatos y otros males. Ahora, el mundo en el que nosotros vivimos, Cristian, no es un mundo de piscinas nada más, y de juegos, y de cosas lindas y de colores. No. El mundo en que vivimos está bañado de sangre. La historia de la humanidad está plagada de asesinos, de impiedades. La sangre, yo creo que si no hay más guerras en el mundo es por el mal sabor que dejan ellas. El mal sabor que dejan ellas, incluso los que participan y ganan matando a muchos. Ganan después con un cargo de conciencia horrible sobre sus almas, diciendo, bueno, eso que yo hice fue en una guerra, fue en obediencia a las autoridades civiles, pero ¿a cuántos maté? ¿A cuántas familias dejé sin el hombre, sin el cabeza de familia? Esto es una carga muy difícil de llevar, al punto de que usted puede por ahí buscar a las personas que han estado en guerra y veamos cómo han sido tocados, influenciados, tocados fuertemente por el hecho de haber matado a otra persona en cualquier contexto. La sangre de muchos se está clamando en este mundo, delante del trono de Dios incluso. Y un día, no muy lejano, todos los que han matado serán ajusticiados y todos los que han sido matados injustamente, en este caso, serán reivindicados. Eso ocurrirá. Hoy veremos el primer caso de un homicida y sus descendientes. El primer caso. Estamos en el libro de Génesis, el libro de los comienzos, y vamos a ver hoy el primer homicida. Vimos el domingo pasado el primer homicidio. Hoy vamos a ver al primer homicida. Veremos cómo enseguida los seres humanos se dividen entre homicidas y víctimas, entre temerarios e industriosos y hombres sencillos, entre violentos rebeldes y temerosos obedientes, entre los que viven sin Dios y los que viven adorando a Dios, los que viven lejos de todo tipo de adoración y los que se acercan a Dios, los que viven con sus propias fuerzas orgullosas y los que invocan el nombre del Señor porque se consideran débiles, frágiles y necesitados del Señor. ¿En qué grupo estás tú? Es importante que te veas en uno de esos grupos de personas que existen en este mundo. Es bueno que sepas que no hay tres tipos de personas en este mundo.
hay solo dos. Vamos a poder averiguar en qué bando estoy mientras nos expongamos a la historia del primer homicida y sus descendientes. Vamos a ver en primer lugar el trato de Dios con el primer homicida. En los primeros versos, los versos del 8 al 15, vamos a ver el trato de Dios y la respuesta de ese primer homicida ante el trato de Dios. Entonces, lo primero que encontramos es que inmediatamente después del homicidio se escucha la voz de Dios. Es muy interesante notar que el versículo 8 termina diciendo: Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y dice el verso 9, inmediatamente después dice: y Jehová dijo a Caín. Es interesante notar también que hasta este punto Caín estaba en el contexto de una familia que adoraba a Dios. Usted recuerda, no se nos dice que Caín se va de la presencia de Dios, se aleja de la presencia de Dios, se aleja del territorio donde estaba su familia, hasta después que ocurre esto. Pero hasta este momento Caín estaba en el contexto de una familia que adoraba a Dios. Les voy a decir más, a donde llegan todos los comentaristas serios. Caín estaba en el contexto de una familia que cada cierto tiempo levantaba un altar a Jehová y adoraba a Dios. Caín estaba en el contexto de la primera iglesia, porque la primera iglesia necesariamente tuvo que ser una familia. Caín estaba en ese contexto hasta que decidió irse a otra tierra y hacer su vida y no adorar más a Dios, no estar más en el contexto de una iglesia. Y miren ustedes qué provechoso para un inconverso estar en el contexto de una iglesia, porque mientras estuvo en el contexto de una iglesia, Dios le estaba hablando. Y él mató e inmediatamente Dios le habló. E inmediatamente Dios le habló. Y es interesante, uno dice, ¿cómo es que Dios le habló a Caín? A veces viene una persona con un argumento muy fuerte de que es cristiano diciéndote, no, yo soy cristiano, a mí Dios me habla. Yo tengo que decirle, bueno, a Caín también. Y era del maligno. Dice la Biblia, categóricamente. Así que el hecho de que Dios te hable no da por sentado que usted es cristiano. No, eso no es motivo, no es una bandera que debemos sacar para relucir y decir, por esto yo soy cristiano, porque Dios me habla. Dios les va a decir a muchos, Dios se lo va a decir a muchos en aquel día, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces, lo primero que debemos ver aquí es que en el contexto de la iglesia, cuando un impío, el primer homicida, comete el primer asesinato, pues Dios le habla. Dios le dirige la palabra y no le envía un relámpago, no lo consume con el fuego, no lo envía directo al infierno, sino que le habla, lo primero que hace es hablarle. Y por cierto, la primera intención de Dios es mostrarle su maldad, porque Dios le dice, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Dónde está Abel, tu hermano? Dios lo primero que hace con el homicida es mostrarle su maldad, es mostrarle lo malo que hizo. No puedo dejar de estar predicándoles esto y recordarme de Crimen y Castigo. Este hombre inmediatamente que mata ustedes van a salir de aquí, no sé si van a leer la Biblia, pero van a buscar el Crimen y Castigo. Este joven nada más que mata a esta mujer que él pensaba que esta mujer era un demonio, pero inmediatamente que mata a la mujer, inmediatamente que lo mata, él comienza a sentirse horriblemente mal, deseo de vomitar, todo el mundo se le vuelve encima, ve todo de manera distinta, había acabado de hacer un acto horrible. Hermanos, lo primero que Dios hace con un homicida, sobre todo si este homicida cuenta con alguna gracia común, con alguna relación del mundo, influenciado por el Evangelio, Dios le ministra a esta persona para que vea la maldad de su pecado, la grandeza, la negrura de su pecado. Dios le habla a Caín, le dice, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Dónde está Abel, tu hermano?
también Dios le dice más adelante, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Como diciendo, tú sabes, tú puedes medir lo que has hecho. ¿Se pueden dar cuenta que Dios está mostrando el pecado? Hermanos, si hay alguien, si hay una iglesia, si hay una religión que oculta tus pecados, huye de ella. Si hay una persona que le pasa la mano a tus pecados, un predicador que le pasa la mano a tus pecados y que dice que tú eres bueno, que no te preocupes, que no es así, como dicen los reformados, ellos son puritanos, ellos son demasiado exigentes. Si hay alguna doctrina, si hay algo que te esté pasando la mano a los pecados, huye de eso. Eso no es conforme a Dios. No es conforme a la verdad. Si una cosa Dios hace es mostrarnos la negrura de nuestros pecados. ¿Usted quiere ver doctrina más mentirosa que la que enseña que no hay infierno? Porque el pecado no es importante para los que creen esto. Y vamos a llegar ahí más específicamente una y otra vez. Pero Dios nos muestra solamente con la insistencia del infierno que los pecados son serios, que los pecados son horribles, que el castigo que merece el mínimo de los pecados son horribles. Por eso Jesús dijo, no teman al que puede coger y matarte y quitarte la vida ahora mismo, apuñalearte o ametrallarte. Teme al que toma tu cuerpo y tu alma y lo echa al infierno. A ese es el que debes temer. Es a Dios a quien debemos temer. Dios está mostrándole la maldad que acaba de hacer Caín cuando le dice, ¿qué has hecho? Y luego le dice, fíjate, tú hiciste lo que tú hiciste escondida, te fuiste al campo solo con tu hermano, pero yo estoy escuchando a gritos el clamor de la sangre de tu hermano. Nuevamente le resalta, es tu hermano el que tú mataste, que clama a mí desde la tierra. Tú has vertido la sangre de tu hermano. Por cierto, tu hermano menor, al que tú debías cuidar. Tú lo que hiciste fue matarlo y enterrarlo. Y esa sangre está clamando a mí. No es sin consecuencia lo que acabas de hacer. Lo que acabas de hacer es horrible. Es horrible. Dios le está hablando y le está mostrando a Caín la naturaleza, la grandeza de su pecado. Dios también le muestra, y Dios nos muestra a nosotros muchas veces y de muchas maneras, que de Él no nos podemos esconder. Esa frase, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, nos habla claramente, hermanos, que todos nuestros pecados delante de Dios son bien claritos. Y todos nuestros pecados demandan justicia. Porque ¿cuál es el clamor de la sangre? ¿Cuál es el clamor de la sangre? Justicia. Todo pecado llega al trono de Dios con un clamor. Todos. De alguna manera ofendemos o bien la persona de Dios, o bien la integridad de Dios, la santidad de Dios, o a muchos otros ofendemos. Pero Dios es el juez de toda la tierra y es quien debe juzgar todos los pecados. El clamor de la muerte de un hombre sin duda viene diciendo que el asesino debe morir. Ese es el clamor, este debe morir. Dios mismo lo imparte como ley luego de calmar el diluvio, de traer ya, vamos a decir que aquella sequía necesaria en la tierra para volver a vivir. Inmediatamente que el hombre baja, Noé y su familia salen del arca, Dios le dice cómo van a hacer las cosas a partir de ahora. Y una de las cosas que le dice es una de las leyes que le establece, es la siguiente: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, ¿qué merece un hombre que le quite la vida a otro hombre? Que le quiten la vida a él también. Y déjenme decir que esta ley es una ley justa. Usted puede ir a cualquier país donde esta ley
es tomada literalmente y es aplicada a la justicia, y usted va a ver que allí en esos países hay menos asesinatos, menos robos con asesinatos incluidos. Usted va a encontrar que las personas simplemente no van a robar, meterse en la casa de nadie, porque si tú te metes en la casa de alguien a robar, tú tienes que estar dispuesto a matar también. Porque si te sorprende, seguro tú no te vas a quedar con las manos cruzadas. Tú no quieres que te sorprendan robando. Tú no quieres ir ni 2, ni 3, ni 5, ni 10 años a prisión. Tú vas a querer y estás dispuesto a hacer algo más. Y eso lo sabemos por toda la experiencia humana. La historia humana está llena de estos casos. Van a hacer una cosa, pero si son sorprendidos, están dispuestos a hacer cualquier otra cosa. Pero si usted toma a un ladrón o un asesino y usted lo mete 10 años, 15 años en prisión o 20 años en prisión, pero como se porta bien, solo cumple 12 años, ¿cuál es la restitución que hizo ese hombre? Este hombre mató a otra persona, debería él morir. Esa es la ley que Dios estableció. Bueno, lo que clama la sangre de Abel es porque Caín muera. Justicia. El hombre que mate a otro hombre debe morir. Nosotros encontramos otro clamor en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11, hablándonos de los sellos y lo que es la historia de la humanidad. Dios nos muestra un pasaje de la historia con los sellos y nos dice: cuando abrió el quinto sello, Juan, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Y uno de ellos de los que estaba ahí muerto por causa de la palabra de Dios es Abel. Porque Abel fue muerto por creerle a Dios, por creer que para adorar a Dios hace falta ofrecer un sacrificio, un sustituto, uno muerto en lugar de él. Y aquel que tuvo celos de él, lo mató por eso. Entonces, debajo del altar están las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Vengas nuestra sangre. ¿Qué están pidiendo? Están pidiendo justicia. Hay un clamor de justicia constantemente delante del trono de Dios. Dice el verso 11 en Apocalipsis 6: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Sí, hermanos, ¿usted cree que a Dios le toma de sorpresa que maten a un cristiano? Todavía hay personas por ahí de estas incrédulas, impías, que dicen: si Dios fuera Dios, ¿por qué permite esas injusticias? Incluso que persigan a los cristianos, que maten a los cristianos. Vemos aquí la respuesta clara. Clarita. Hablando de clamor, el autor de Hebreos nos dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada de Jesús, que habla mejor que la de Abel. ¿Cómo habla la de Abel? Ya lo vemos en Apocalipsis. Clama por justicia. La sangre de Abel, vertida en la tierra por su propio hermano, clama por justicia. Pero la sangre de Jesús tiene un clamor mejor. Es por misericordia. Y nosotros debemos estar muy agradecidos por el clamor de la sangre de Jesús, que clama mucho mejor que la de Abel. Todos nosotros aquí, todos los que hoy podemos considerarnos privilegiados, dichosos, bienaventurados, es porque la sangre de Jesús no clama como la de Abel. A Dios gracias por esa sangre y ese clamor. Ahora, Dios además le muestra a Caín que los pecados tienen consecuencias. Él le muestra la maldad de sus pecados, pero no lo mata inmediatamente. Tiene de él misericordia, tiene una gracia con él que nosotros podemos ver a diario con todos nosotros. Porque yo pregunto, ¿por qué nosotros estamos aquí y Dios no nos ha consumido? Lo dijo Jeremías: ya, por su misericordia no hemos sido consumidos.
Miren, yo les voy a preguntar, ¿cuántas veces tú has pecado que mereces que Dios mande en ese mismo momento un rayo y te parta por la mitad? ¿Cuántas veces? Bueno, si usted no lo ha hecho ninguna vez, déjeme decirle que que está aquí han tenido misericordia de él tantas veces. Solamente por los pensamientos que pasan por aquí. Y yo no rechazo al momento. Y no los reprendo y le ruego a Dios que me libre de ellos. Los que llego aquí, llegan aquí, vienen aquí, vuelven, repiten y pasan para acá. Y yo ahí como si nada estuviera pasando. Allí mismo, si Dios fuera a tomar medidas inmediatamente con nosotros y no fuera como en el caso de Apocalipsis que dice todavía falta un poco, es necesario que esperen un poco hasta que se llegue la plenitud de los que han de ser muertos por causa del Evangelio. O sea, hay que esperar un poco. Si Dios no tuviera paciencia, miren hermanos, todos nosotros no estuviéramos aquí. Ninguno de los que estamos aquí estuviéramos aquí. Pero a Dios gracias, porque aunque el pecado tiene consecuencias, Dios es lento para la ira. A Dios gracias. Fíjense cómo en los versos 11 y 12, Dios le dice a Caín: ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano, para recibir de tu mano la sangre de tu hermano, disculpe. Cuando labre la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Hay consecuencias para el pecado, sin embargo, pudieron haber sido peores. Pudiera haber sido usted va directo para el infierno ahora mismo. Muerto delante de mí, pero además para el infierno su condena eterna. Ya. Pudo haber sido así, y no fue así. Había misericordia, había gracia en esta respuesta divina. En el juicio divino hubo gracia. En el juicio divino hubo mucha gracia y mucha paciencia. Y si ustedes se dan cuenta, hubo gracia y hubo paciencia, pero hubo juicio. Y dentro del juicio y las consecuencias, se le dice que iba a ser maldito y maldito de la tierra. Porque abrió su boca para recibir de la mano de él la sangre de su hermano, y ahora cuando labres la tierra, dice, no te volverá a dar su fuerza, vas a ser un errante y un extranjero en esta tierra. Lo que debía ser propiedad tuya, ahora no va a ser tu propiedad. Lo que debía darte todos sus bienes, tú eres agricultor y tú te gozabas de todos los productos, ahora eso te va a ser mucho más difícil. Ahora no, por mucho que trabajes, no se va a devolver tu fuerza. Miren, hermanos y amigos, no hay condena mayor y más conveniente que las cosas nos salgan mal. No hay cosa mejor que nos puede pasar en esta vida que las cosas nos vayan mal. Esto es muestra de la misericordia de Dios. ¿Sabes qué sucede cuando todo te va bien? Desgraciadamente, como dice el proverbio, que es mejor estar en un funeral que en una fiesta. Porque en la casa del banquete no se piensa en tus pecados, no se piensa en qué estoy haciendo mal, qué es lo que pasa conmigo. No, en el banquete todo el mundo está festejando. Y si es posible, pecando. Y siempre es posible para un hijo de Adán pensar en pecar y pecar abundantemente. A Dios gracias por las aflicciones, y lo que Dios le está diciendo a Caín es: te va a ir mal. Gloria a Dios. Te va a ir mal, para que todos los días pienses en tu pecado. Para que todos los días, en tu labor diaria en la tierra, tú pienses en tus pecados. Pero eso es gracia. Eso es gracia de Dios para Caín, fíjense. Aún es una gracia común. Usted puede ver que muchos impíos prosperan, pero también puedes ver que muchos impíos les va mal, igual que a ti también. Y yo no estoy diciendo que nos vaya mal a todos, muy mal, pero ¿cuántos impíos, ya que nosotros pensamos que el mayor de los males es el sistema social comunista en el que vivimos, vamos a pensar que ese es el mayor de todos los males? Bueno, por aquí no vivimos solo cristianos, hay inconversos que viven aquí también y padecen junto con nosotros.
Pero eso es gracia común. Si todo le fuera bien, miren hermanos, fueran directo al infierno, pasándola muy bien. Pasándola muy bien, directo al infierno. Vamos a ver la respuesta de Caín a la gracia de Dios, a los beneficios que Dios le dio, porque Dios pudo haberlo consumido en ese momento. Sin embargo, Dios le responde, le castiga, pero le castiga para su bien. Y miren cómo responde Caín. Dice en el versículo 9, en la segunda parte del versículo 9 primero, dice, y él respondió al llamado de Dios, ¿dónde está tu hermano? ¿Cómo responde Caín? No sé. Y luego le dice a Dios, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? En otras palabras, miren la manera, la postura de contestar de Caín. Y no se crean que esa postura fue solo de Caín. Es de Caín y todos los que son como él. ¿Quién te dijo que yo tengo que estar velando por otros? Eso es lo que está diciendo. Y a mí qué me importa cómo está viviendo fulano. Yo vivo mi vida y allá los demás. ¿Has escuchado eso? Yo vivo mi vida y no me interesan los demás. ¿No te interesan los demás? Yo voy a la iglesia, adoro al Señor, escucho al pastor, lo demás no me interesa. ¿Has escuchado eso? Pero no te interesa, no, yo no me meto en problemas. Yo no me meto en problemas. ¿Y usted sabe que no meterse en problemas es indicio de que usted no ama? No, yo sí puedo hacerle un bien a alguien, no sé, dar una ofrenda para algo, está bien, pero yo no me meto en problemas. Bueno, tú estás hablando en voz alta de tu falta de amor. Tú estás hablando en voz alta de tu igualdad con el corazón de Caín. Realmente. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Tengo yo que velar por mi hermano? ¿Tengo yo alguna responsabilidad con mi hermano? Todas. Tú debías cuidar a tu hermano, tú debías guardar a tu hermano, tú no vives solo en este mundo. Dios puso personas al lado tuyo porque esas son las personas que tú tienes que amar, por las que debes orar, por las que te debes preocupar, por las que debes velar. ¿Sí? Tú no vives solo en este mundo. Bien, esa es la respuesta. Pero miren la respuesta cuando se les anuncia lo que iba a pasar. El castigo que él merecía, que merecía mucho más que eso, pero se le castigó solo de esta manera. Cuando se le muestra que el pecado siempre trae consecuencias y que las consecuencias son serias, miren cómo hace Caín. Versos 13 y 14. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Qué tremendo. Caín ve más grande la condena que el pecado. Él no aprecia la maldad que había cometido. Él lo que aprecia ahora es el castigo. Ustedes saben, eso mismo nos pasa a nosotros. Digo nosotros, cuando me he puesto en el mismo grupo de los incrédulos, cuando piensan en el infierno. Usted sabe que la mayoría de nosotros pensamos desde nuestro punto de vista. Y nosotros desde nuestro punto de vista decimos, infierno, tormento eterno. No, los pecados no son tan graves como para un tormento para siempre. Oye, eso está fuerte, decimos nosotros, ¿no? ¿Usted sabe por qué? Porque no vemos el castigo más grande que el pecado. Todavía no hemos visto el tamaño del pecado. Todavía no hemos visto la negrura del pecado. Todavía no hemos visto la maldad del pecado. Todavía no estamos apreciando nuestros pecados suficientemente.
no lo apreciamos. No tenemos idea de la pecaminosidad del pecado. No tenemos idea de la ofensa del pecado. No tenemos idea de la maldad y del alcance y de lo destructivo del pecado. No tenemos idea. Por eso juzgamos que no debe haber infierno. Te digo, cuando pensamos con nuestra mente, juzgando en nuestro contexto, mirando al hombre sobre todo. En mi caso, me es fácil ver el infierno no solamente a la luz de mi propio pecado, sino a la luz de Cristo. ¿Por qué el Hijo de Dios tuvo que morir, venir, hacerse hombre y morir por los hombres? ¿Para librarnos de qué? ¿De dejar de existir? ¿Para librarnos de qué? Tuvo que ser tan serio, tuvo que ser Dios mismo haciéndose hombre. Caín no se lamenta por su pecado. El mal que acaba de cometer no le preocupa. Lo que le preocupa es su futuro incierto y triste. Su castiguito es lo que le preocupa. Hermanos, eso es propio de un corazón perverso, malvado, impío. Ve el castigo más grande que el pecado que comete. Pero Dios, hermanos, es grande en misericordia. Y aún al lamento de Caín, Dios le dice, tranquilo, nadie te va a matar. Y dice el versículo 15, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín. O sea, sobre lo otro, Dios no se pronunció, lo otro va. Solo esta parte del que te va a matar, tranquilo. Si Caín, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que la hallara. Entonces, yo sé que usted espera a lo mejor que yo hable de la marca que Dios puso en Caín, pero si la Biblia no me dice nada de la marca, yo no voy a hablar nada de la marca. Y le aseguro que la Biblia no dice nada de la marca. O sea, solo dice que de alguna manera Dios marcó a Caín para que otros no lo mataran. Y en ese sentido puedes encontrar muchas hipótesis. Usted entra en YouTube y va a encontrar ahí de todo. Pero Dios nos reveló más que lo que aquí dice. Que de alguna manera Dios marcó a Caín. Si usted ha visto películas sobre la historia de David, de Caín y Abel, usted va a encontrar, bueno, yo vi una hace poco que Caín estaba como rojo. Tenía un rojo intenso, todo el que lo veía y dice, ¿y a ti qué te pasó? Eso es como sangre lo que tiene ahí. Bueno, todo eso es imaginación del ser humano, pero Dios no ha revelado. No ha revelado cómo, qué, o no reveló cuál fue la marca. No sabemos nada de eso, solo que Dios de alguna manera marcó a Caín para que otros no lo mataran. Para que otros no le hicieran lo que él merecía, que lo mataran. Bueno, ahí vemos también misericordia de Dios. Pero vamos a atender ahora a la descendencia del primer homicida, porque la Biblia nos revela no solo al primer homicida, sino a su descendencia. A su descendencia. Porque nuestra vida y nuestras acciones llevan consecuencias no solo para nosotros, sino para todo lo que nosotros a partir de ahí sembramos y hacemos. Y la Biblia nos muestra que hay una descendencia de Caín, Caín tuvo una descendencia y nos llama la atención sobre esa descendencia. Desde el verso 16 hasta el 24 se nos habla de esa descendencia. Y lo primero que vemos es que Caín conoció a su mujer. Y esa frase que está en el verso 16, salió pues Caín de delante de Jehová, es la que les comentaba, que ahora Caín sí se va de la familia de Adán, en el contexto familiar se va, salió de la presencia de Jehová, dice el texto, sale de ahí, dice también el texto que habitó en la tierra de Nod, o sea, habitó en una tierra, algunos dan el significado de Nod, pero y le dan mucha importancia al significado de errante y demás, pero lo importante es lo siguiente: Caín sale de la presencia de Jehová, sale del lugar donde hay adoración a Dios y habita en otra tierra
se va del territorio donde hay gracia para muchos, gracia común, adoración a Dios, y conoce a su mujer. Ahora, no quiere decir el término aquí, no quiere decir que en ese momento él se encuentra con una mujer y conoce a una mujer que vivía, por cierto, en otra tierra, sino que conoce a la mujer que él ya tenía, tiene relaciones, porque de hecho el capítulo 4 comienza con un conocer a la mujer, y conoció a Adán a su mujer Eva, dice, la cual concibió y dio a luz a Caín. Así que el mismo conocer aquí se usa para hablar de tener relaciones íntimas, conocer íntimamente o tener relaciones sexuales, es lo que está queriendo decir el texto aquí. O sea, Caín se fue a la tierra de Nod, se apartó de su familia y allí tuvo relaciones sexuales con su mujer. Eso es lo que dice. Ya él tenía mujer cuando mató a Abel. Ya él era un hombre adulto casado cuando mató a Abel. Ya era un hombre casado, ya era un hombre que tenía una relación formal, ya era un hombre que estaba en un matrimonio. Solo que cuando se fue de ahí se nos narra que conoció a su mujer y tuvieron hijos. ¿De dónde salió la mujer de Caín? Problemas que muchos tienen. Sencillo, una de sus hermanas, una de sus sobrinas, indudablemente cerca de su familia, porque inicialmente, si había una sola pareja en el mundo, inicialmente tuvieron que casar entre ellos. Tuvo que ser así. La ley del incesto no es puesta hasta muchos años después. De hecho, hasta mucho tiempo los hombres se casaban con hermanas. Es el caso de Sara y Abraham incluso. Entonces, vamos a encontrar esto muy común en la historia de la humanidad, porque necesariamente tenía que ser así. Inicialmente, ya no más, después que la tierra se pobló abundantemente. Pero encontramos esto siempre en el comienzo, vamos a encontrar que esto ocurre así. Entonces, lo que se nos narra aquí es que simplemente se nos quiere mostrar la descendencia de Caín, y se nos dice entonces, por lo tanto, que conoció a su mujer y dio a luz entonces al primero. Ahora, yo quiero que usted se concentre conmigo, porque el autor inspirado nos está mostrando, Dios nos está mostrando por su espíritu, características de la descendencia de Caín. Y esa descendencia, en primer lugar, miren cómo hace ciudades. Caín llega a un lugar y lo primero que hace es construir ciudades. Poblar la tierra y hacer ciudades. Hasta ese momento, los hombres, y esa práctica la puedes ver incluso hasta el tiempo de Jacob, que vivía en tabernáculos. ¿Por qué Jacob vivía en tabernáculos y era mucho después de Caín? Y Caín sí se dedicó a hacer ciudades. ¿Se ha preguntado? Una tienda, un tabernáculo. ¿Por qué? Porque no hace falta más. Si voy aquí a estar un tiempo, yo espero de Dios una ciudad celestial. Dice el autor de Hebreos que los santos en el Antiguo Testamento vivieron en este mundo pero esperando la patria celestial, la ciudad cuyo fundamento es Cristo, es Dios, es hecha por Dios, no por ellos. Sin embargo, los hijos de Caín hicieron grandes ciudades. ¿Por qué? Porque este era su lugar. Este es su lugar. Este es el lugar para ellos, la tierra. Solo la tierra es lo de ellos. Lo terrenal, lo temporal, esto es lo de ellos. Y aquí hacen grandes ciudades y grandes palacios y grandes, porque, como decir, aquí es toda mi vida va a ser aquí. Y yo lo voy a vivir lo mejor posible aquí. Es hoy y ahora. Es el hoy y el ahora lo que le interesa a la descendencia de Caín. Desde Caín vemos esto. Pero además de esto, usted ve que la descendencia de Caín son personas con dones naturales. La descendencia de Caín son personas hechas a imagen de Dios, ¿sí o no? Sí. Son personas creativas, son personas industriosas, son personas hábiles. Y hoy usted puede encontrar muchas en el mundo así. Personas que son buenas para los negocios, buenos, qué sé yo, todo tipo de oficios, carpinteros, herreros. Y tú puedes encontrar, son personas
que tienen talentos tremendos para echarlo, para ejercerlo en este mundo y prosperar en este mundo. Y así te encuentras en la familia de Caín. Te encuentras hombres que eran los ganaderos más exitosos. Dice, construían tiendas, unos habitaban en tiendas y criaban ganado, y eran los mejores criadores de ganado, los que más le sabían al caso. ¿Y quiénes eran? Descendientes de Caín. Tenían dones naturales para llenar este mundo y ser los más exitosos de este mundo. Pero solo en este mundo. ¿Y dónde están los que temen a Dios? No. Ellos son gente próspera. Son gente exitosa en el mundo. Pero no son gente temerosa de Dios. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Algunos nos preguntamos, ¿cómo es eso? Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Es propio. De hecho, toda su energía la ponen en tener dinero. En prosperar en este mundo. ¿Por qué? Porque este es su mundo. Así vemos también que hay músicos y artistas. Músicos y artistas, sí, porque algunos tenemos esa idea romántica de que queremos que el mejor cantante sea cristiano, el mejor abogado sea cristiano, el mejor médico sea cristiano, el mejor que sea yo. Hermanos, Dios nos ha mostrado en su palabra que desde el mismo comienzo no es así. Y por el sencillo hecho de que es que la naturaleza de Caín, los descendientes de Caín, los que no buscan a Dios ni invocan el nombre de Dios, emplean toda su fuerza, toda su astucia, toda su energía, toda su mente en prosperar en este mundo, porque este es su mundo. Este es su mundo. Esa es la verdad que no debemos ignorar. Dios lo muestra aquí claramente. Artífices en bronce y en hierro. Eran los primeros en tocar flautas y todo porque les hace falta alegrar la vida. Yo realmente pongo en signo de interrogación a esos cristianos que siempre quieren estar oyendo música. Oyendo música. Aquí estoy oyendo música como si necesito algo para alegrar mi vida. Yo creo que está bien que nosotros cantemos. Y no está nada mal. Yo no digo que sea malo oír música. O sea, no es nada más oír música en sí. Incluso cuando es música que es una música que me inspira a adorar a Dios, eso es excelente, ¿no? Excelente. Y yo puedo escuchar esa música para aprenderla y cantarla a Dios. Excelente, pero que yo necesite oír música para estar bien. Oír música. Bueno, eso es propio de la generación de esta que quiere alegrar su vida todo el tiempo con música. Entonces, música. Es como nosotros conocemos ese tipo de personas hoy bien mundanas y a veces bien joven, ¿no? Que andan con un altoparlante, se montan en la motorina, tienen que tener música a todo volumen. Y entiéndase, motorina, esto se entiende en Cuba nada más. Usted sabe, usted sale de Cuba y la motorina es un bicho raro. Es un objeto rodante no identificado. Usted sabe que vino hace poco un hermano mexicano y miró una motorina eléctrica que usamos nosotros y dice, pastor, ¿cómo lo hacen? Y yo, ¿qué pasó? Dice, mira, le quitan el motor y le ponen una batería. Para un mexicano, lo normal es una motorina como la que tiene Johan y tiene mi esposa. Lo normal es que sea de combustión. Para un mexicano, estoy hablando de un indio con plumas igual que nosotros. No estoy hablando de Europa, donde ahora se ve un poco más, o se está queriendo ver un poco más los carros y motores eléctricos, pero eso es una cosa muy rara. Eso es común en Cuba, en el mundo no es común que los vehículos sean eléctricos, no es común. Entonces, para el mexicano que está acostumbrado a ver motorinas, pero con motor, es completamente contrario a nosotros. Cuando mi esposa se compró la motorina, todo el mundo le decía, ¡y es de combustión! Le sonaba raro. No, pero lo raro es al revés, realmente. Nosotros somos raros, realmente. Nosotros en el mundo somos raros. Nosotros vimos primero la eléctrica y luego la de combustión, pero un mexicano vio la de combustión. Y si usted se da cuenta, las eléctricas son imitando la de combustión. De hecho, tiene unas chapitas atrás y unas cosas raras al lado de la goma, que cuando tú la miras parece
Es para aparentar el motor que sonda de combustión. Bueno, esa clase no venía al caso, pero bueno. De todas maneras, nosotros debemos ver que esa industriosidad es propio de la descendencia de Caín. Ese hecho de ser artista en todo, de imponer toda tu energía pues logras que hayan grandes personas con muchos dones. ¿Usted quiere leer el pasaje conmigo nuevamente? Dice el versículo, como por ejemplo, dice el verso 18, y Enoc le nació Irad, y Irad engendró a Mehujael, déjenme ponérmelo al pueblo, y Mehujael engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamec, dice, y Lamec tomó para sí, bueno, ahí no iba a llegar, pero antes de eso, miren cómo en el verso 21 dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y si sigue leyendo, dice, y Sila, verso 22, también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Fíjense cómo eran artífices, artistas, eran personas que tenían dones naturales. Usted dice, ¿cuál es el mejor mecánico que hay en Colón? Usted va a ir y es un tronco, disculpen, de impío. Desde que llega diciendo malas palabras, y dice, ay Dios mío, me trajiste, bueno, mejor mecánico. Pero el mejor impío también. Entonces, te dirá, a veces uno llega a la iglesia y comienza a hacer relaciones. Dice, bueno, si Dios es Dios, los mejores mecánicos deben ser cristianos. No necesariamente. Dios puede hacer que un hombre sea un buen mecánico, ¿cómo no? Igual nos pasa con la ciencia, decimos, no, mejores científicos tienen que ser cristianos. Bueno, ahí hay competencia. Ahí hay competencia. Casi que los mejores científicos han sido cristianos, por la gracia de Dios. Pero, hermanos, eso no es la línea general. La línea general lo dice el apóstol Pablo. Dice, no hay muchos sabios ni poderosos entre vosotros. A lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Miren los sabios aquí. El primero que tocó flauta, el primero que hizo esto, artífices en bronce y en hierro. Estos eran los sabios. Estos eran los que gastaron toda su energía en este mundo. Estos son. Ahora, no solo eran artífices ingeniosos en el mundo y exitosos en el mundo, también eran rebeldes, desobedientes y violentos. Rebeldes, desobedientes y violentos. En el verso 19, mire qué se nos dice, que comencé a leer ahorita. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Hermanos, ¿quién había constituido el matrimonio? Dios. En el comienzo, y dijo, serán una sola carne. Hasta ese momento nadie en la tierra se había atrevido, ningún hombre, a tomar 2 mujeres, porque Dios había establecido una mujer y que con esa fuera una sola carne. Sin embargo, miren aquí a Lamec, el primero que dijo, voy a tomar 2 mujeres porque yo quiero. Eso se llama rebeldía, eso es oponerse a la ley de Dios flagrantemente. Y desgraciadamente, mire cómo muchos pecados comienzan por la acción pecaminosa de un impío, pero eso logra contaminar incluso a los hijos de Dios. Porque después encontramos hasta Abraham y Jacob con esa misma tendencia. Pero el primero que lo hizo, y luego ni pensar en David y Salomón, en todos los pecados que cayeron producto de eso. Pero están viendo cómo quien inicia esta maldad, quien inicia esta rebeldía, es Lamec, que toma 2 mujeres. Pero si seguimos mirando a este personaje descendiente de Caín, vamos a encontrar lo dicho en los versos 23 y 24. Miren ustedes, traten de entender el panorama. Llega Lamec, dice, y le dice a sus mujeres, vengan acá, mujeres mías, vengan acá. Déjenme decirle algo. Oíd mi voz, escuchad
mi dicho, un varón mataré por mi herida. En otras palabras, el que me hiera, le paso la cuenta. Escucha María, mujer mía. ¿Usted se imagina a las mujeres escuchando a su marido decir eso? Miren, yo escucho a Lamec y desgraciadamente me acuerdo de las cuarterías en Cárdenas. Y las personas, los hombres mofándose de su venganza y de su resolución a matar, a machetear o a hacer lo que tenga que hacer. Incluso me tengo que acordar de ciertos políticos en mi nación, desgraciadamente, que hablan con prepotencia y violencia. Entonces, digo, estoy rodeado de Lamec. Usted se imagina cuántas, yo he visto tantas mujeres sufrir en manos de hombres que son violentos. Y son hombres que constantemente están resaltando su disposición de matar al que tenga que matar. Se lo está recordando a ella todo el tiempo. Ellas dirán, bueno, si este hace eso con un hombre o con un joven, porque parece que Lamec ya no era tan joven cuando estaba diciendo eso. Fíjense, la segunda parte dice que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Como diciendo, no me interesa que sea joven, le paso la cuenta también. ¿Usted se imagina que aquellas dos mujeres, ay, si a un hombre le hace eso, imagínense yo me atrevo nada más a alzar mi voz y están ahí sumisas por la violencia del hombre. Y aunque yo aparente ser feminista en estas mis expresiones, estas son cosas, pecados, maldades del hombre que llevan como resultado que haya mujeres feministas. Porque indudablemente este no es el hombre que Dios está resaltando en la Escritura. Este es el hombre que está siendo condenado en la palabra de Dios. El descendiente de Caín, que habla de esta manera. Lamec se jacta de hablar con violencia y decir que él va a tomar la justicia por su cuenta, que él va a matar al que le golpee solamente, el que me hiera, no es que quiera matarme, no, el que me hiera. Y el golpe de un joven, yo lo voy a matar también. Y miren de qué más se mofa Lamec, porque es interesante que el impío se mofa de la misma manera. Dice, no, y Dios me va a proteger. Si Dios protegió a Caín y dijo que 7 veces va a ser condenado, a mí 70 veces, o sea, Dios está conmigo, ponte para esto. Y le dice a la mujer, oye, Dios está conmigo, me van a proteger. Y yo voy a seguir matando a todo el que se me pase por el camino. Así. Hermanos, esa descendencia, ese tipo de personas, lo vemos hoy. Es tan sencillo verlo hoy. Es tan fácil verlo hoy. Así mismo hablan. A Dios gracias, porque en estos últimos versos de nuestra porción se nos da un rayo de esperanza. Y se nos muestra la descendencia no homicida. La descendencia no homicida, dice en el verso 25 que hay un sustituto para Abel. Dice el verso 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque dijo ella, o sea, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y dice el verso 26, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Usted sabe que Enos quiere decir humano, hombre. En otras palabras, también da el tono de débil. O sea, es como decir, yo soy humano, yo soy un ser humano, yo soy débil.
Esa es la palabra Enos. Usted sabe que Enos es un nombre que se repite en las Escrituras varias veces, 40 veces en el Antiguo Testamento vemos ese nombre, Enos. Es un nombre común. Quiere decir hombre, humano, débil. Bueno, tuvo no un hombre violento, no un Lamec, sino un Enos. Pero ese Enos, débil, humano, invoca el nombre de Dios. Ese frágil hombre sabe que es frágil e invoca el nombre de Dios. Él no es un salvaje. Él no es un héroe de Hollywood. Él sabe que es débil e invoca el nombre de Dios. Y hay aquí un rayo de esperanza. Y por cierto, antes de concluir, decirles que invocar el nombre de Jehová, en nuestra Biblia Reina Valera del 60 dice invocar el nombre de Jehová, pero es el nombre de YHWH. Es el nombre impronunciable por los israelitas. Decía que ese nombre, el nombre no se debía pronunciar porque eso era tomar el nombre de Dios en vano. Para ellos pronunciarlo por esta boca inmunda no podía suceder. Era el nombre reverenciado por todo Israel. Era el nombre que los escribas, cuando iban a poner ese nombre en una de las copias, los escribas decían, espérate, era ley tomar el pincel, lavar bien el pincel y ellos mismos bañarse antes de volver a tomar tinta limpia y poner YHWH. El nombre de Jehová, déjenme decir que en todas las versiones, antes del año 1960, en todas las versiones de la Biblia, ahí se traducía en español el nombre del Señor. El nombre del Señor, no era Jehová. Y en todo caso nosotros pudiéramos decir el nombre de Yahweh, por tratar de pronunciar las letras YHWH o el nombre impronunciable de Dios, el nombre de el Señor, de Dios, el nombre del único Dios verdadero. Invocar su nombre, esperar en Él, confiar en Él. Amén. Hermanos, si no le faltó palabra de Dios al malvado Caín, podemos contar con la palabra de Dios para ser restaurados siempre en nuestros pecados. Si Dios le habló a Caín, ¿cuánto más a nosotros? Para mostrarnos nuestras maldades. El permanecer en el contexto de la iglesia no será garantía de una naturaleza regenerada. No podemos garantizar que Jan Oreste se va a salvar por traerlo a la iglesia. No podemos garantizar que Yolanda se salve por traerla a la iglesia. No podemos garantizar que Wilfredo se salve o José se salve trayéndolo a la iglesia. Pero sí podemos garantizar que Dios misericordiosamente pueda estar hablando a la conciencia y al corazón de una persona mientras lo expongamos a la predicación de la palabra. Salir de la presencia de Dios es peligroso. Miren cuántas maldades terminó la generación de Caín. Mientras estuvo cerca del lugar de adoración, de la familia de adoración, de la iglesia, Caín tuvo siempre la palabra y el consejo de Dios. Mi amigo y mi amiga que estás aquí, yo sé que hay varios pequeñitos que no son cristianos, otros no tan pequeñitos que no son cristianos tampoco. Son mis amigos, algunos son mis sobrinos. Debo decirte que todos tus pecados están delante de Dios y son terribles. Todos tus pecados están delante de Dios y son terribles. En su presencia son terribles. Por cada uno de esos pecados mereces el infierno. Y el infierno es eterno. Aunque creas que ese castigo es muy grande, es el verdadero castigo que te toca. Recuerda que aunque la sangre de un justo clama por justicia delante de Dios,
Tus pecados son tan serios como el homicidio. Como tú vives para ti, buscando cómo tú ser más feliz, vivir mejor, tú vives concentrado en tus propios problemas. Eso es como asesinar a otros, porque no te preocupa por otros, porque no te interesa el bien de otros, porque no te interesa el alma de otros. Tú vives para ti, concentrado en ti mismo. Tú eres un egoísta, eres un homicida, al igual que Caín, disculpen, eres un homicida igual. Solo que no has tenido la oportunidad de Caín, pero eres un homicida igual. Tú mereces el infierno y hay mucha sangre justa clamando porque haya justicia un día. Pero yo te invito a ver, yo te invito a ver lo que nos dice el autor de Hebreos. Hay un clamor también de una sangre que pide misericordia para ti. Y esa es la sangre de Cristo, dada en lugar de los pecadores. Entonces, ¿cómo tú no vas a mirar a Cristo? ¿Cómo no vas a mirar a Él para ser salvo? Solo la sangre de Cristo puede librarte. Solo la sangre de Cristo ante el tribunal divino puede librarte. Solo la sangre de Cristo puede librarte de tu inmensa maldad delante de Dios. No delante de mí, es delante de Dios. El estudio de este pasaje no nos invita a realizar un estudio genealógico para ver si yo soy descendiente de Caín o soy descendiente de Set. No es eso lo que nos invita la Biblia, porque de hecho los descendientes de Caín todos perecieron en el diluvio. Fueron salvos en el arca solo los descendientes de Noé, y él era de la línea de Set. Así que tú no vas a encontrar tu línea genealógica hasta Caín, no la vas a encontrar. Todos perecieron, todos perecieron. Así que esto no es a lo que nos invita este pasaje, más bien nos llama a revisar si somos nosotros en nuestros corazones y con nuestras acciones de los que construyen grandes ciudades, tienen grandes planes en este mundo, tienen éxito en el mundo y quieren tener éxito en el mundo, o si somos de los que invocan el nombre del Señor, o si somos de los que viven en tienda porque esperan una ciudad mejor. Todos tus planes, todo lo que tú sueñas y crees y piensas está en este mundo. Deberías pensar eso. Así piensan los descendientes de Caín. Los descendientes de Caín quieren vivir bien aquí. Quieren gozar todo de este mundo. Les molesta que el mundo no les sonría. Ellos quieren prosperar. Toda su esperanza está puesta en este mundo. ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿Dónde está puesta tu esperanza? Los hijos y descendientes de Set, que la Biblia resalta, son los que invocan el nombre del Señor. Lo más importante para ellos no es este mundo, sino aquel que puede resolver el mayor problema que ellos tienen con su pecado, y es Dios, el único que puede resolver esto. Te invito a examinarte de qué grupo eres. Debes ser consciente de eso. Debes ser claro en el juicio de a quién perteneces hoy, porque todos nosotros éramos hijos de ira. Todos nosotros éramos hijos de ira, hasta que miramos con fe al Señor e invocamos el nombre del Señor. Padre, atentos a tu palabra, mirando la verdad de ella, auxilia a mis amigos, auxíliale, Señor,
muéstrales su maldad, muéstrales, Señor, en el lugar donde están, muéstrales que hay una sangre también poderosa en la cual pueden encontrar misericordia. Y gracias damos todos tus hijos por esa sangre que nos ha librado de la ira. Gracias damos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos.